Estamos en la lección 31 del estudio del libro de Romanos y estamos en el capítulo 11. Hoy vamos a ver desde el versículo 5 en adelante. Desde el versículo 5 en adelante, a ver si podemos concluir con este pasaje de Romanos capítulo 11. En este capítulo, Pablo trata de responder a lo que empezó a hablar en el capítulo 9, que es acerca si Dios había rechazado a su pueblo Israel, ya que los israelitas, como hemos visto, eran los agentes, el instrumento de Dios para poder traer las promesas de Dios a nosotros, a la tierra, a la humanidad, y a través de eso traer a su Mesías y a través de su Mesías traernos la salvación, el rescate de nuestros pecados. Vemos que cuando llegó el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Israel como nación no creyó. Más bien le dieron muerte a nuestro Señor, lo entregaron ante las autoridades romanas y pidieron la muerte de su Mesías. Entonces Pablo, hablando como un israelita que ha confesado a Jesús como su Mesías, responde que Dios no ha de ninguna manera, de ningún modo, Dios no ha dejado de seguir trabajando con su pueblo. Aunque Israel falló en obtener lo que ellos buscaban, que era alcanzar la justicia de la ley por sus propias obras, Pablo nos va a decir que los elegidos, que es el remanente, que ya hemos visto que el remanente es aquel que confiesa, se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como lo vimos en el capítulo 10. Entonces los elegidos, el remanente, han obtenido la salvación, porque lo buscaron por fe y no por obras, ¿no? Esto ha sido todo el argumento que Pablo ha estado hablando. Entonces, cuando nos quedamos nosotros en los versículos, los primeros versículos del capítulo 11, Pablo cita a Elías, y es el pasaje de Primera de Reyes 19, cuando Elías pensó que era el único profeta que había quedado en la tierra, y pide a Dios que le quite la vida. Dios le revela a Elías que Dios había reservado 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal, o sea que no se habían convertido en idólatras, que no se habían desviado de Dios y mantenían la fe. De la misma manera como Dios guardó un remanente, que hemos visto el remanente es un pequeño grupo, una minoría que también está en la misma condición que toda la nación de pecador, pero esta minoría es el remanente de Dios porque ellos, al escuchar el mensaje de los profetas de arrepentirse y regresar a Dios, este remanente sí responde con fe y sí regresa a Dios. Entonces, a través de la historia de Israel, desde Abraham y a través de la historia de Israel, Dios siempre ha reservado un grupo de remanente o un grupo de fieles creyentes que creen en Él, se arrepienten cuando pecan y son siervos fieles para con Dios. Esto sucedió en tiempos de Elías. Y la razón por la cual Dios dice, o Pablo usa este argumento, es porque Pablo le está diciendo a los romanos, asimismo, en el tiempo de Pablo, Dios también tenía un remanente escogido por la gracia y no por las obras. La gracia es el tema de Romanos, tanto como la justificación por la fe, porque la única manera de ser justificado ante Dios y de tener una relación correcta con Dios era a través de la fe por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Eso ha sido todo el argumento que hemos venido viendo desde el capítulo 2 de Romanos. Y acá Pablo vuelve y recalca lo mismo. Versículo 6 nos dice entonces que es por la gracia y ya no por obras, ya no por el mérito propio, ya no por lo que yo pueda alcanzar o el judío pudiera alcanzar por la ley, por el obrar de la ley.
Y porque es por la gracia, entonces Dios nos otorga su perdón y su salvación. Por la gracia, el creyente llega ante el trono de Dios en Cristo Jesús y dice: Señor, yo no merezco tu perdón. Señor, yo no merezco tu salvación. Y no hay nada de lo que yo haga que pueda ganarme o ameritarme tu justicia, tu salvación, tu perdón. Pero porque tú has hecho posible el ofrecerme tu gracia por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que murió por los pecadores, Romanos 5:8, yo estoy aquí recibiendo la salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo está argumentando en el versículo 6, no es por obras. Versículo 7 entonces, eso es lo que Israel buscaba. Israel buscaba la salvación, la justificación por las obras, por eso que no la alcanzaron, por eso que quedaron cortos. Y el capítulo 7 de Romanos, Pablo ya nos explicó que la ley fue como una piedra de tropiezo para el mismo Israel, porque la ley que ellos pretendían querer cumplirla a la perfección fue en donde ellos resbalaron, porque la misma ley mostraba su pecado, su insuficiencia, su incapacidad de cumplimiento, y les decía que estaban en Adán como lo vimos en el capítulo 5. Entonces, ¿quién ha alcanzado esta gracia, esta salvación? Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos que reciben la salvación por la gracia en la fe de Cristo Jesús, como vimos en el capítulo 10. Los que aceptan eso, ellos son los escogidos, ellos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Nuevamente, este es el resultado de la ley espiritual cuando el pueblo de Dios rechaza el mensaje de Dios. Hemos visto pasajes en el Antiguo Testamento cuando Dios trae su mensaje y la persona rechaza el mensaje de Dios. Dios entonces tiene como consecuencia o resultado espiritual el que esa persona sea endurecida. Y el escritor bíblico entonces nos dice, Dios endureció su corazón. Y ya vimos el caso que Pablo presentó en el capítulo 9 de Romanos, cuando nos habló del faraón, cómo el faraón no aceptó el mensaje de Dios de dejar a su pueblo ir para que lo adoren al desierto. Y Dios ya le había dicho a Moisés, y yo endureceré el corazón de Faraón. Así que acá tenemos un ejemplo de la voluntad libre de Faraón de rechazar el mensaje de Dios a través de su siervo Moisés, y como resultado Dios le endurece para mostrar su juicio y su poder ante el faraón y su pueblo. Del mismo modo entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, como dice Juan en el capítulo 1, porque los suyos amaron más las tinieblas que la luz, vemos que el juicio que experimentó la generación de nuestro Señor Jesucristo fue Dios endureciendo sus corazones. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas. Cuando sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nos enseñas en parábolas? Él cita al profeta Isaías y dice, para que oyendo oigan y no entiendan, y para que vean, no comprendan, porque les habla a ese pueblo con parábolas, porque Dios ya los endureció y no quiere entonces que se arrepientan, porque no lo entregarían a él a juicio. Dios iba a usar la incredulidad de su nación, de no aceptarlo, no creerlo. Dios iba a aceptar eso como el alfarero que trabaja con la masa, para que a través de la incredulidad y el corazón duro de su nación maten a su hijo, y a través de esa muerte otorgarnos salvación a todos, ¿no? Eso era lo que Pablo estaba diciendo, que ha venido diciendo y ahora sigue diciendo acá en Romanos capítulo 11, versículo 8, como está escrito, entonces Dios da un espíritu de estupor
Y vuelve a citar este mismo pasaje que les estaba hablando a ustedes, que es de Isaías capítulo 52, 7, y también en el llamado de Isaías tenemos algo similar. Como Dios dijo, a ver, estoy en el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ese es el juicio que entró la nación de Israel por rechazar a su Mesías. Y David dice, versículo 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces acá vemos el plan de Dios para con la nación de Israel. Dios como el alfarero, como dueño de esta nación, de Israel, Dios tenía todo el derecho de usar la respuesta de su pueblo para sus planes de salvación. Dios era el alfarero que tenía la masa, la arcilla que era Israel, que se le estropea en su mano, porque Dios esperaba de su pueblo que su pueblo sea el que proclame la salvación a las naciones a través de Jesús el Mesías. Y lo que tenemos entonces es que su pueblo, en vez de proclamar y aceptar a Jesús como el Mesías, como el Señor, lo que hace es que mata a su Señor, persigue a sus discípulos, los saca de la sinagoga y hace entonces persecución contra la iglesia. Esa era la realidad de Pablo en el primer siglo. Y Pablo dice, pero Dios no ha terminado con ellos, porque a pesar de que ellos rechazan en multitud el mensaje de Dios, todavía Dios está rescatando un remanente. Y Pablo entonces, como hemos visto, se incluye él mismo, yo soy uno de ellos. Versículo 11. Entonces, Pablo hace la pregunta, si Israel rechazó, Dios los endureció, entran a juicio de Dios, ¿no? Son rechazados porque ellos pretenden alcanzar salvación por las obras de la ley. Pablo pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿hay alguna esperanza para mi pueblo para que caigan y no más ser rescatados? Y Pablo responde nuevamente con un afirmativo, en ninguna manera. Y entonces acá nos explica el plan fabuloso, extraordinario y soberano de Dios. Miren lo que dice, pero por su transgresión, o sea, por el rechazo de Israel a su Mesías, vino la salvación a los gentiles, versículo 11 del capítulo 11, para provocarles a celos. Entonces Israel rechaza y la salvación es llevada a otros pueblos, a otros gentiles. Y ya Pablo nos ha dicho, usando el profeta Isaías, nosotros mismos estamos estudiando esto, que las buenas nuevas de salvación de Dios iban a extenderse a todas las naciones, que los gentiles iban a poder gozar de la luz de Dios, de la salvación de Dios. Ya Isaías nos ha dicho que los gentiles vendrán a Sión y aprenderán de la ley de Dios, serán enseñados y apacentados por el mismo Dios. Oseas, el profeta, Dios le dice al profeta que a otro pueblo llamará su pueblo, pero a su pueblo ya no más llamará su pueblo. Cuando estos lo rechacen, cuando estos rechacen a su Mesías. El pasaje que yo les quise citar de la semana pasada fue de Mateo capítulo 8, que es cuando nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 8, a ver si lo leo, Mateo 8, versículo 10, voy a leer del versículo 10, Mateo 8, 10. Y esto es cuando este centurión viene a la fe, ¿no? Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe, refiriéndose a la fe del centurión, que dijo, no vengas conmigo a casa, solamente di tu palabra, porque tu palabra tiene autoridad como la mía, ¿no? Eso es lo que... Versículo 11, miren lo que dice Mateo, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, Israel, serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué serán echados afuera? Porque no creyeron, porque no aceptaron a su Mesías, serán echados afuera. ¿Cuándo son los hijos del reino incluidos en el reino? Cuando ellos responden con fe, cuando ellos confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, como lo vimos en el capítulo 10. Tanto un gentil como un judío entra al reino de los cielos de la misma manera. El judío no tiene un plan B para ganar la salvación o ser justificado. De la misma manera como el gentil entra a la vida eterna a través de su declaración en Cristo Jesús, a través del perdón de pecados, de la misma manera el judío también entra. Romanos capítulo 11, entonces seguimos. Pablo ya nos dijo que la transgresión o la incredulidad de la nación de los judíos sirvió para que los gentiles entren a la salvación, y nos dice otra cosa, la parte final del versículo 11, para provocarles a celo. Y esto es lo que vemos cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de los Hechos que están estudiando los miércoles. Esto es lo que vemos en las cartas de Pablo. Cada vez que Pablo entraba a una sinagoga o a una ciudad, se iba primeramente a una sinagoga, porque él dice el evangelio es primero para el judío y después para el gentil o para el griego. Una vez que los suyos rechazaban el evangelio, él dice, me voy a los gentiles. Y cuando los judíos veían que los gentiles recibían el Espíritu Santo, en el caso, por ejemplo, de Cornelio, que recibió el don de hablar en lenguas para testificar que esto es obra de Dios, así como ellos en el Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y la llenura, ahora tenemos una casa gentil recibiendo los mismos beneficios que los judíos en el día de Pentecostés. Esto les abría los ojos y los que no aceptaban a Jesús, como decían, esto no es justo. Nosotros que somos de la simiente de Abraham, nosotros que hemos vivido una vida para con Dios, nosotros que tratamos de cumplir toda la ley rigurosamente para poder ser acercados a Dios, y ahora me dices que un gentil, un pagano, que no viene de Abraham, que no conoce la ley de Dios, está experimentando las mismas promesas que nosotros, y Pablo le dice, claro que sí, en Cristo Jesús. Dios ha derrumbado la pared de separación, Efesios capítulo 2, y ha hecho de ambos pueblos, la nación judía y de la nación gentil, un solo cuerpo, y se llama su iglesia, su cuerpo. Entonces, ahora las promesas, tanto el judío como el gentil, las recibe si está en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, no se aplica y no se recibe nada. Versículo 12 del capítulo 11. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ya que ellos transgredieron y Dios lo usa para traer salvación a los gentiles, ¿no? Riqueza para el mundo. Y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Imagínense esa pregunta que hace Pablo. ¿Cuánto más? Mucho más riqueza. Recibiremos la gloria eterna cuando Dios culmine y traiga a conclusión, a consumación su plan de salvación
y todo su remanente Israel haya sido salvo, entonces recibiremos el reino, la consumación de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. De eso Pablo ya nos habló en Romanos capítulo 8, cuando habló de la glorificación que experimentaremos después de que los nuevos cielos y la nueva tierra no se haga una realidad con nuestra resurrección. Versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, este es Pablo, honro mi ministerio, o sea, apóstol llamado a ir a los gentiles, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Pablo esperaba que los judíos, al ver que los gentiles ahora gozaban de la salvación de Dios y de las bendiciones del pueblo de Dios, Pablo esperaba que los judíos decían, nosotros también queremos ser parte de eso, ser provocados para que sean incluidos y ser parte de esta salvación en Cristo Jesús. Versículos 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que es lo que está pasando, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esta es vida nueva, ¿no? Dios restaurando todas las cosas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, quitadas por su incredulidad, como vamos a ver, y tú, hablando al gentil, siendo olivos silvestres, has sido injertado por la fe en lugar de ellas. Acá tenemos una analogía de la vid. Israel en el Antiguo Testamento fue comparada como una vid. Es lo que estudiamos en Isaías capítulo 5. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la parábola de la vid que no producía fruto, cuando vio la vid, mejor dicho, que no producía fruto, al entrar a Jerusalén la maldijo y dijo, nunca más haya fruto. Después nuestro Señor Jesucristo nos da una parábola referente a la vid, que es Israel, donde el dueño le dice a uno de los que trabaja, le dice, corta este árbol que no me produce fruto, me está tomando tierra. Y el siervo le dice, Señor, déjame cavarla, regarla, déjame abonarla para ver si da algo de fruto y si no la corto y la podemos echar. Israel es la vid y acá Pablo nos está dando un cuadro donde Israel en su incredulidad, aquellos que no creyeron están siendo sacados del olivo y Dios está injertando olivos silvestres por la fe que son los gentiles. Ese es el cuadro que estamos viendo acá en el versículo 17. Pero se nos da una advertencia, versículo 18, a nosotros los gentiles. Se nos dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. La advertencia es de no ensoberbecernos, en no creernos, en no descartar a los judíos como ya están perdidos y no hay más que se pueda hacer por ellos. Ahora yo soy especial. No tengas esa actitud de autosuficiencia para con Dios. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, versículo 20. Por su incredulidad. Este es el tema. La razón por la cual Dios desechó a la nación de Israel y los endureció fue por su incredulidad y por eso también fueron echados afuera. Fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esa debe ser nuestra actitud reverente y de temor ante Dios, no una actitud de jactancia ante Israel o ante otros, porque somos hijos de Dios o parte del pueblo de Dios, sino que debemos de permanecer en la fe y con temor. Pablo lo dijo en otro pasaje en Filipenses capítulo 2:12 cuando nos dice que trabajemos nuestra salvación o trabajemos en nuestra salvación que ya hemos recibido por la gracia
con temor y temblor, ¿no? Pablo ya lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 2:13. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, no perdona la incredulidad, a ti tampoco te perdonará. Que esto es muy importante. Acá tenemos una advertencia que nuestra fe, si hemos nacido de nuevo y estamos en la fe debe ser algo continuo. No es algo que sucedió allá en el pasado cuando el pastor presentó el evangelio y hizo la invitación de salvación. Yo levanté la mano y qué emoción, acepté a Cristo como mi Salvador y ahí quedó. La fe es ahora en qué nos movemos y nos desempeñamos. Empezamos nuestra vida cristiana en la fe y caminamos en la fe y salimos de este mundo en la fe. La fe nos acompaña o debería de acompañarnos siempre. Dice versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Dios ya dijo, Dios da de su gracia, su perdón, pero tenemos que creer. No creemos, rechazamos la invitación de Dios y entonces experimentamos, si no nos arrepentimos en esta vida, vamos a experimentar la severidad de Dios, el juicio de Dios. Ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, hay una condición ahí. Pues de otra manera tú también serás cortado. El autor de Hebreos en el capítulo 4 también hace parecida una referencia de aquella generación de israelita, la primera que salió de esclavitud de Egipto y no entraron a la tierra, no entraron en el reposo, en el descanso. Y el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 4, por su incredulidad no entraron. Y entonces advierte a sus lectores que deben de mantener la fe y no caer en la incredulidad. Y este es el pecado que no nos deja entrar en el reino de Dios. La incredulidad, el no creer el mensaje de Dios y el no aceptarlo y no arrepentirnos. Eso es lo que a nosotros no nos va a dejar entrar. Por eso acá Pablo está diciendo, ten cuidado, hay que permanecer. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló también de la vid y en pámpano, habló que si permaneces en mí, darás frutos. Todo, ¿no? ¿Todo qué? Todo árbol que no dé fruto, o toda rama que no dé fruto que está en la vid, será cortado. Así que si estamos en Él, si permanecemos en Él, si andamos por la fe en Él, vamos a permanecer y dar fruto, o sea, vamos a dar fruto. Versículo 23, y aún ellos, Israel, si no permanecieren en incredulidad, o sea, todavía hay esperanza, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así como Pablo, que en su momento no creía, persiguió más bien a los creyentes, después creyó cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece y aceptó a Jesús como su Mesías, él fue injertado de regreso. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales, hablando a los judíos, serán injertados en su propio olivo? La pregunta, si creen. Si el judío cree en Jesús, será injertado de regreso. O sea, todavía hay oportunidad. Y de esto empezó Pablo hablando en el capítulo 11 de Romanos, que hay oportunidad para los israelitas siempre y cuando vengan a la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo nos dice ya al concluir versículo 25 que no quiere que estos hermanos ignoren este misterio. Misterio significa algo que fue oculto pero ahora ha sido revelado. ¿Ok? Para que no sean arrogantes, para que no miren a sus hermanos o a judíos por la nariz y se piensen más, ¿no? Que ya ha hablado de esto Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte porque hay un remanente que está creyendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es un misterio que Dios
En este tiempo que nosotros estamos viviendo, desde el tiempo de Pentecostés, desde el tiempo de Pablo, hay un tiempo y hay una cantidad que no sabemos, que está en los designios de Dios, que Dios va a admitir, una plenitud que no sabemos qué es. Pero Dios, este es el tiempo de gracia para nosotros los gentiles en venir a los pies de Jesús como nuestro Mesías, confesarlo y vivir la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta que el Señor entonces complete el número o todo lo que tienen que venir a la fe y se cierre. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, todo Israel que crea, no cada uno de sus miembros de la nación. Recuerden que esto va con el contexto. Todo el Israel remanente, elegido, que cree en Cristo Jesús, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Dios usó la incredulidad de Israel para traer a los gentiles al evangelio, y esto de ser de gozo para los gentiles, de agradecimiento para los gentiles. Pero en cuanto a la elección, porque Dios eligió a la nación de Israel, son amados por causa de los padres. Esta era la nación elegida a traer la salvación y ser luz al mundo, y Dios amó a su pueblo hasta el final. Por eso que lo preservó, lo guardó en medio de todos los imperios que se pararon para eliminar a los israelitas. Dios guardó y rescataba su nación. Okay, estos eran los elegidos, su pueblo, su nación. Ahora, nosotros los gentiles somos parte de los elegidos porque estamos en Cristo Jesús. Si somos de Cristo, somos elegidos. Para no hacernos la cabeza tan dificultosa de individuos, no, si estoy en Cristo, soy parte de su elegido, y esto es acto de celebración y de gozo, y es lo que Pablo va a hacer ahora en estos versículos finales. ¿Ok? Los dones de Dios, los regalos de Dios son irrevocables, y el llamamiento de Dios irrevocable para con Israel. Dios nos dijo: Israel me falló, ya no te necesito, voy a usar a los egipcios. Israel fue idólatra, ya no los necesito, voy a usar a los babilónicos para traer a mi Mesías. Dios dijo que era a través de Israel y lo cumplió. Y lo cumplió trayendo su Mesías. Por eso es que sus dones y sus llamados son irrevocables. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, hablando a los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel. Acá hay Dios usando nuevamente la incredulidad de Israel para traer a los gentiles, ¿no? Para el bien. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Uno de los puntos de Pablo al escribir esta carta que vimos en el capítulo 1 en la introducción y que vamos a ver en los capítulos finales es que Pablo esperaba de estos hermanos que él todavía no conocía personalmente recaudar fondos porque él tenía deseos de ir a España. Él quería que Roma sea una sede en donde él iba a llegar, compartir el evangelio con ellos. Él comparte su evangelio a través de esta carta y de ahí ser impulsado, enviado por estos hermanos para que Pablo vaya a España y comparta el evangelio, empezando con los judíos y yendo a los gentiles. Ese era el propósito de Pablo. Lo que Pablo no sabía, que después se enteró, es que Dios le dijo: sí, vas a ir a Roma, pero no como tú te lo imaginabas, no en el crucero del Mediterráneo, como te imaginabas. Vas a ir a Roma, pero vas a ir encadenado. Esa es mi voluntad, porque es necesario, Pablo, no solamente que llegues a lo de la iglesia, ¿no? Y compartas, es necesario que estés y compadezcas ante el mismo emperador. O sea, Dios iba a llevar el evangelio al mismo emperador, en ese tiempo Nerón. Nerón escuchó el evangelio por boca de Pablo, y la única manera de hacer eso era llevarlo esposado, porque Pablo no podía entrar a la casa o al palacio de Nerón y pedir una cita para compartir el evangelio. Tocarle la puerta y decir: me gustaría
hablar con el emperador y compartir. Pablo no iba a poder hacer eso. La única manera era compadecer ante el emperador y usando esa oportunidad para hablarles de Cristo, como ya lo hizo cuando estaba en Jerusalén y fue llevado a Cencrea y habló a Félix, habló a Herodes Agripa, ¿no? Y a su esposa Agripina, y Félix, y a Fausto. Eso está al final de la carta o del libro de Hechos, no de la carta, del libro de Hechos que ustedes van a estudiar. Era la única manera de compartir el evangelio como un preso. Bueno, voy a terminar acá. Pablo termina hablando de la misericordia de Dios en traer salvación tanto a los suyos como a los gentiles, usando la incredulidad de los suyos para que los gentiles entren, y Pablo termina alabando a Dios. Versículo 33 al 36. Este es una doxología, una alabanza a Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es Isaías capítulo 40, 13. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? Es una pregunta retórica. Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nuevamente, nadie. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así Pablo concluye el capítulo 11 y este capítulo empezó este tema de la elección de Israel desde el capítulo 9 que hemos pasado toda esta semana hablando. Las misericordias de Dios. Trae la salvación al judío, trae la salvación al gentil, incluye a los que antes estaban excluidos. Esta es la misericordia de Dios, incluir a los excluidos, incluir a los que estaban lejos. Pablo, usando este tema de la misericordia de Dios, va a empezarnos a hablar de cómo debemos de vivir entonces en este mundo a partir del capítulo 12. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas, y entonces ustedes la próxima semana continuamos con el capítulo 12. Que el Señor los bendiga.